Auspicio del Grupo Di Gama. Bienvenidos ahora a Perú Construye. Mi nombre es Jorge León Benavides y junto con César Campos vamos a desarrollar, como siempre, Perú Construye, el tema de construcción e infraestructura, que todos los peruanos debemos estar informados sobre este tema. César, vamos a hablar, como nuestra invitada es Carla Gaviño, consultora y profesora de Gestión Pública de la Universidad Pacífico, que ya se encuentra con nosotros, sobre brechas de infraestructura, cómo impactan al desarrollo del Perú. Un tema importantísimo. Y además muy antiguo, que cada día porque las brechas aumentan, ¿no? Eso es impresionante. Así es. Bienvenida, Carla, a Perú Construye y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, encantada. Bien, cuéntanos un poco, como bien dice César, esta preocupación viene de hace mucho tiempo y queremos saber un poco con los especialistas como tú, ¿qué es lo que debemos hacer? Hace algunas semanas se aprobó el dictamen para la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura con la salvedad de que ya no absorberá a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Porque a veces los peruanos nos vemos con la creación de instituciones que más parecen nombres que soluciones, ¿no? Entonces, ¿cómo ves las cosas con respecto a esto? Justo lo que mencionas es el gran riesgo. Nombres que no parezcan ser soluciones, sino cambios de denominación, que no queda muy claro qué va a ser y qué no va a ser y cómo va a articular con los demás. Esos yo creo que son parte de los retos que tenemos que ver en esta propuesta de Autoridad Nacional de Infraestructura. Hay que partir de algo, ¿no? Cuando se lanzó la propuesta, a comienzos de año, estábamos en un contexto en el cual estábamos con el cambio climático, con las lluvias muy fuertes en el norte, con el ciclón Yaku. Entonces, una respuesta que tuvo el Ejecutivo frente a lo que se está evidenciando de los proyectos de la ARC que no habían incluido prevención y mitigación, sino más bien financiamientos de proyectos subnacionales, y los proyectos que estaban haciendo con la PMO y el G2G todavía estaban a nivel de estudios que habían elaborado para proyectos futuros, pues un poco el Poder Ejecutivo salió con el mensaje de que vamos a crear una autoridad que asumirá lo que hace ARC y otros proyectos prioritarios del Plan Nacional de Infraestructura que hay en el país. Ese fue el primer mensaje que dio el Premier y también el Ministro de Economía. Y es un poco con lo que la ciudadanía se quedó. Lo que estamos viendo ahora meses después es que nos dicen, ya no va a estar el tema de ARC, ¿verdad? Pero posiblemente a través de un decreto supremo podamos eso modificarlo, adecuarlo y traspasar los proyectos que queden en cartera. Y también podrían incluirse algunos proyectos que superen pues un monto determinado de millones de soles, con lo cual, al ser elevado, muchos de los que están en el Plan Nacional de Infraestructura no quedarían. Entonces, una primera duda que viene a la mente es, ¿estamos ante una modificación de la institucionalidad pública directamente, que impacta directamente en la infraestructura pública por un tema de estrategia de ordenar la casa o por una respuesta política? Y si es una respuesta política, ¿esta respuesta está siendo sostenible en el tiempo o se está cambiando conforme van cambiando en el momento los actores, aquellos que emiten opinión? No, ya estamos lejos de algo que de alguna manera reemplace a la ARC, ya estamos en una figura que no queda muy claro, inclusive qué proyectos va a manejar en cartera, cómo va a coordinar con el PRONIS, con lo de Provías y con las otras unidades ejecutoras. Ya hay algo un poco ahí. Y el otro ángulo importante es que, más allá de los cambios de nombre, cómo es que se ejecutan los presupuestos que reciben sobre todo las instituciones públicas. Y quería, Carla, preguntarte respecto a eso, porque tus investigaciones académicas a lo mejor te han llevado a cifras exactas de cuánto se ha dejado de invertir en infraestructura en los últimos años. El último reporte del ministro Alex Contreras señalaba que sí había habido un repunte de la inversión pública desde que entró Dina Boluarte, lo cual significa también un abismo de lo que podría haber generado el nefasto gobierno de Pedro Castillo. Pero, ¿cuál es tu perspectiva sobre eso? Basémonos un poco en lo que nos dice el Contralor. De acuerdo, el Contralor anualmente saca reportes en los que vemos que no varía mucho la cifra año tras año de lo que se deja de gastar o de lo que se pierde por un tema de ineficiencia en el Estado o de corrupción. El año pasado ascendió a 24.000 millones de soles, no es un tema menor. Y esa cifra suele ser consistente a lo largo de los años, lo cual es un tema de preocupación, porque quiere decir que hay algo que no estamos haciendo para apuntar a disminuir tanto la ineficiencia como la corrupción. De acuerdo. Ahora, se habla de que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios tuvo un mal manejo de dinero público en obras que no funcionaron correctamente, además, por el cual 845 funcionarios
de los 3 niveles de gobierno tendrían responsabilidad penal, civil y administrativa. ¿Qué candados deberían considerarse para una mejor fiscalización del uso del dinero y la ejecución? Ahora, yo lo que pienso de la burocracia es que muchas veces se ponen tantos candados para que no se robe que terminamos siendo muy lentos en muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo ordenar este tema? El punto medio, ¿no? Es un poco la preocupación a la que tenemos que llegar en el marco de una gestión pública adecuada, ¿no? No hacer una regulación tan débil que permita que sigamos teniendo pues, malos manejos en los 3 niveles de gobierno, como se venció en la ARC, a través de los proyectos que fueron financiados por la ARC, ¿no? Pero que también no tengamos pues, una Contraloría o órganos de control tan incisivos que de alguna manera hagan que el funcionario prefiera no opinar o esperar a que llegue la siguiente gestión o esperar a que de alguna manera se tenga más claridad con otros casos similares por temor a la acción de control, ¿no? Sobre todo frente a actos nuevos, algo que nos ocurrió mucho en la pandemia. Ese punto medio yo creo que tiene que ser trabajado con mucha, muy de la mano entre la Contraloría y los rectores de la inversión pública, del presupuesto público y del abastecimiento, donde están las contrataciones del Estado, ¿no? Para lograr un punto medio en el cual los distintos rectores le digan a los operadores, que son los funcionarios en los 3 niveles de gobierno, que aplican las normas de estos 4 sistemas administrativos, cómo hacer, en qué fecha remito qué papel, a dónde, qué cantidad hace que tenga que activar tal sistema, qué porcentaje por debajo de tal sistema, claridad. Y yo creo que eso no se tiene por un hecho que parte desde la raíz. Los propios rectores de los sistemas no están articulados. Si no tenemos articulación entre las regulaciones, los procedimientos, entre las oficinas que tienen que sacar las directrices para que todo el Perú lo aplique, ¿cómo esperar o cómo exigir que los operadores en los gobiernos regionales y en las municipalidades que acaban de entrar lo tengan claro? Para detectar justamente los elementos que pueden optimizar esa coordinación, la Asociación de Fomento de la Inversión en Infraestructura, AFIN, se ha pronunciado y está considerando conveniente socializar la creación de la ANI con el propósito de recabar tanto el sector privado de la academia a la cual tú perteneces, de todas las organizaciones sociales involucradas en el tema de infraestructura, una opinión para garantizar el éxito. La propuesta suena buena, ¿no? Pero al fin y al cabo, dice Jorge, la burocracia no termina de sancionar adecuadamente, además, a las personas que no ejecutan adecuadamente estos proyectos. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo ves lo de la propuesta de AFIN y en todo caso, qué hacer con esta burocracia tan lenta? Me parece importante la propuesta de AFIN de buscar la apertura, pero que yo creo que hay un tema que tenemos que tener claridad, y es que buscar la apertura para recibir tiene que ir de la mano con tener apertura para considerar esas propuestas que se puedan hacer llegadas de forma conjunta y consensuada. Yo creo que son muchas las voces que vienen diciendo que no es PCM el lugar adecuado para tener como adscrito a esta próxima Autoridad Nacional de Infraestructura, porque ahí eventualmente no siempre los que tenemos adscritos en PCM, la ARC, CEPLAN, el propio SINAGER, que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, entre otras instituciones públicas, tienen una prioridad que va de acuerdo con lo que sucede en el momento, es contextual. Y eso no puede ocurrir con una autoridad que va a tener a su cargo los principales proyectos y que, por lo tanto, tanto su independencia como su autoridad, como su peso, su importancia en el debate público, no puede ser contextual. PCM es una entidad que se dedica principalmente a atender elementos políticos contextuales. Entonces, colocarlo ahí no es la mejor estrategia para tus proyectos prioritarios de infraestructura. De acuerdo. Bien, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias, Carla Gaviño, consultora y profesora de Gestión Pública de la Universidad Pacífico. Gracias por estar con nosotros y tocar estos temas tan importantes. Muchas gracias. César. Sí, por supuesto, no podemos despedirnos sin antes señalarle que si usted es un proveedor o está aspirando a hacerlo del sector construcción e infraestructura, tiene que participar de la nueva multiplataforma internacional de información y de promoción de sus productos o servicios en el Perú y, ojo, en más de 30 países del mundo. Su nombre, Perú Construye, LATAM Construction. Bien, hemos llegado al final del programa Perú Construye. Agradecerles a todos por habernos sintonizado tanto en Rumbo Minero como en Perú Construye. Mi nombre es Jorge León Benavides y junto con César Campos hemos desarrollado estos programas tan importantes. No se olviden de sintonizarnos todos los fines de semana, ya sea por Willax o PBO. Estaremos con ustedes siempre para hablar de los temas importantes. Muchas gracias.